Para su mejor comprensión de esta historia, se recomienda ver la parte anterior del video. Continuando, sin embargo, la prota negó responder la pregunta, poniendo de excusa de que hay muchos cadáveres esparcidos, ambiente donde el cual no podía estar tranquila, y a su vez la prota no comprendía por qué Feng Xiao seguía enfocando en saber quién era. Dicho eso, Feng Xiao trató de calmar a la prota. Mencionó que él se iba a quedar con ella hasta que se tranquilice. Evidentemente la prota rechazó su ayuda, lo único que ella quería es estar sola. En eso apareció el zorro de 9 colas, apenas llegó lanzó a los brazos de la prota pero mencionando el verdadero nombre de la prota, preguntando si se encontraba bien. Además mencionó que se había asustado cuando el asesino lo atacó, sin embargo reclamó porque no había usado el abanico Posuo para protegerse. A todo eso, el emperador sí quedó sorprendido, debido a que no podía creer que el zorro podía hablar. Así que preguntó a la prota si su zorro es capaz de hablar. En aquel momento, la prota y el zorro se quedaron sorprendidos. A su vez, el emperador ya sabía cómo se llamaba la prota por lo mencionado del zorro. Entonces con más desesperación preguntó quién era y por qué su zorro podía hablar. Evidentemente la prota entre sonrisas negó entender del tema, sin embargo ella no comprendía por qué Feng Xiao comprendía lo que dijo el zorro, pero llegó a pensar que podía ser por la medicina que comió. Entonces, como la prota negó conocer del tema, Feng Xiao dijo, eres Yunmian, de quien es el abanico Posuo, y basando en las palabras de ese zorro, puedes mantenerte a ti misma a salvo de cualquier peligro. Así que preguntó por qué trataba de negar del tema, conociendo a la perfección. A este punto, la prota se encontraba muy enfadada con el zorro, debido a que todo el tiempo había esforzado para no revelar su identidad, pero que llegó el zorro y lo dañó en unos segundos. Como la prota no le respondió, iba a preguntar al zorro, no obstante quedó mirando fijamente al zorro, mientras decía que a aquel zorro lo había visto antes, y claro, la prota afirmó que debe ser su primera vez conociendo al zorro. Entonces el emperador aceptó que debe ser así. Aquel comentario la prota lo usó para su beneficio, recalcó que solo es un zorro y que ella también es meramente una persona ordinaria como cualquier otra persona, y mencionó que quizás tenga alguna ilusión luego de haber afrentado a los asesinos, por lo que sugirió que tomara un descanso para que se mejore pronto. Feng Xiao aceptó su sugerencia, y dijo, eso explica mucho. Suena como que te malentendí, entonces, tengo que dejarte ir, ¿verdad? Y claro, al escuchar aquel comentario de Feng Xiao la prota se alegró, y dijo que estaba en lo correcto, y que ya lo iba a dejar solo para que pueda marchar a descansar. Dicho eso ya se iba a retirar, sin embargo el emperador lo detuvo, con decir que dejara de soñar, y preguntó nuevamente quién era y cómo conocía a Yune. Además recalcó que no era muy paciente, si no contestaba lo iba a exterminar a ella junto con el zorro. Sin embargo la prota no iba a responder a su pregunta, así que mejor pidió que lo mate, que su identidad nunca lo iba a revelar. Entonces Feng Xiao comprendió que seguir discutiendo con la prota era una pérdida de tiempo, así que por el momento no iba a seguir con el plan de saber quién era. Una vez que la dejó en paz la prota se encontraba alegre y claro el zorro también. La prota se iba a retirar del lugar pero Feng Xiao la detuvo. Como no quería decir quién era, Feng Xiao planeaba que lo acompañara a él. Evidentemente no la iba a dejar ir hasta que diga la verdad. Entonces ató una de las manos de la prota junto a uno de sus manos. Una vez realizado eso pidió de favor a la prota que no se marchara hasta que dijera quién es en realidad, y claro que no le parecía nada justo a la prota. Cada vez se encontraba más enojada con el emperador, entonces aceptó en irse con él, cuando de pronto atraviesa una flecha, el cual contenía una carta y que por cierto casi lastima a la prota, y claro, rápidamente el emperador desenvolvió la carta para leer qué contenía. La carta decía lo siguiente, atrapamos a concubina Yun, ven a un templo en ruinas solo si quieres salvarla. Al leer eso, el emperador lo primero que hizo fue pensar que el objetivo de los sicarios era él y no Yune, y segundo, a su parecer no era como que ellos pudiesen capturar a Yune con facilidad. Asimismo, la prota llegó a leer la carta y se puso a preocupar por Yune, y como siempre, llegó a la conclusión de que los sicarios evidentemente tienen otro plan. Así que sí iba a poner en marcha para rescatarla, y claro, el emperador no comprendía por qué se preocupaba si no era de su inconveniencia, pero la prota justificó con decir que ninguna persona merecía ser secuestrada, motivo por el cual se preocupaba. Por otra parte, el emperador se encontraba confundido por su comportamiento, ya que Yun Nia comportaba lo mismo que Yune, pero bueno, entre sonrisas mencionó que se iba a poner al día luego de rescatar a Yune, y así empezaron a trasladarse al lugar citado. Mientras empezaron a caminar, la prota pidió que lo desatara porque era un fastidio para poder caminar, pero no le hizo caso. Por otro lado, los sicarios en realidad tenían secuestrados a Yune. Una vez que tenían ahí no comprendían por qué el emperador se arriesgó en salir del palacio. Aceptaron que Yune en realidad sí es hermosa, pero desde sus perspectivas habían muchas mujeres hermosas en el harén como para arriesgar su vida. Pero bueno, ellos seguían preparando todo para que el plan de exterminar al emperador salga con éxito. Baiban desde lejos observó que eran muchos sicarios los que tenían secuestrado a Yune. Entonces no podía garantizar la seguridad de la concubina Yun, sin embargo lo iba a intentar. Estaba por acercar hacia los sicarios cuando de pronto llegó Feng Xiao.
llegó lanzando algunas flechas que directamente exterminaron con la vida de algunos sicarios. Y claro, una vez allí lo primero que hizo fue hacer una queja hacia los sicarios por el horrible punto de encuentro. Los sicarios inmediatamente se dieron cuenta de que el emperador traía con él otra bella dama, incluso la halagaron de ser más hermosa que la concubina Yun. Entonces sus planes que el emperador arriesgue su vida por salvar a la chica bajaron, pero lo intentaron y dijeron lo siguiente: espero que no te importe, su majestad, solo necesitamos que te suicides si quieres salvar a tu concubina. Y claro que la respuesta del emperador era que se lo estaban convenciendo de que acabe su vida por la de una mujer. Dado las circunstancias, el sicario iba a exterminar con Yune. Sin embargo, recordemos que Baiban se encontraba por el lugar, y sí, llegó a acercarse hacia la concubina Yun mientras que el emperador distraía a los asesinos. Gracias a Baiban pudo salvar a Yune. Sin embargo, en el lugar empezó el escándalo. Evidentemente la mayoría de los sicarios empezaron a atacar al emperador. La prota, observando que los asesinos se acercaban, pidió a Feng Xiao que la soltara para poder defenderse, y no lo soltó. Iba a luchar junto con ella atado, pero para la desgracia del emperador uno de los sicarios cortó el atado. Cuando ya se encontraba libre, la prota pudo observar a Feng Xiao estar más hábil en las artes marciales. Lo único que pudo suponer es que debe ser gracias a la medicina que consumió, pero bueno, todos empezaron a atacar, y evidentemente el emperador enfrentó a ellos. El enfrentamiento lo iba ganando el emperador. Cuando de pronto empezó a atacar su enfermedad, la prota se acercó hacia él y claro, ella comprendía a la perfección qué es lo que pasaba al emperador. Los sicarios observaron aquella situación para su ventaja, así que iban a aprovechar el momento para atacarlo. A este punto, el emperador pidió y aconsejó a la prota que escapara, mencionando que los sicarios solo le quieren matar a él. La prota no lo iba a abandonar, así que dijo: tú vete, ahora estás vomitando sangre, yo lidiaré con ellos. Con solo usar su abanico empezó a ganar la pelea, dejando más evidencias de que cada vez se parece más a Yune. Feng Xiao se esforzó para llegar donde la prota y preguntó: ¿eres Yune? Claro que la prota lo iba a negar, así que respondió que no confundiera, que la Yune es la chica que se encuentra con Baiban. Aquel descontrol a la hora de pelear fue una gran ventaja para el asesino, pues disparó la flecha que llevaba en su manga. Baiban, al observar que la flecha dirigía hacia el emperador, soltó a Yune. Él quería proteger al emperador con su vida, sin embargo Yune no lo soltó. Preocupado no comprendía por qué Yune no lo soltaba. La prota, al observar que se acercaba una flecha hacia el emperador, lo empujó y recibió ella la flecha. Al ver aquella acción el emperador y Baiban se quedaron sorprendidos. Baiban no comprendía por qué una extraña sacrificó su vida, mientras la prota caía en los brazos del emperador. La prota, al recibir la flecha, se desmayó en su totalidad. En eso, con mucha preocupación llegó el zorro. Una vez allí se apresuró en preguntar cómo se encuentra. Aquel acciones le molestó al emperador. Entonces agarró desde la cola para alegarla de la prota. Una vez que lo alejó, sacó la flecha que se encontraba en el cuerpo de la prota y lanzó directamente a uno de los enemigos. Una vez sin nada de armamento en el cuerpo de la prota, se levantó y llevó entre sus brazos a la prota. Mientras alejaba, ordenó a Baiban que se encargara de los restos. Sin embargo, en el camino se interpuso el zorro y cuestionó a dónde llevaba. A eso, el emperador enfadado mencionó que no se interponga en su camino, que lo iba a llevar para que reciba tratamiento. El zorro sabía que la prota iba a estar bien, que no necesitaba ningún tratamiento. Entonces, por el susto de que estaba llevando, casi mencionó que Yun Mia es una hada, motivo por el cual se iba a recuperar pronto. Sin embargo, el emperador persistió en llevarla, pero el zorro no lo iba a permitir. Sabía que una hada puede curar las heridas con sus propios hechizos. Si la llevaba donde un doctor, existía la posibilidad de que descubran que no es una mujer común, así que mejor propuso que lo dejara tratar con él. El emperador aceptó que él se encargara, sin embargo con enfado hizo saber que si no lograba salvarlo iba a matar. Aquella actitud no le gustó al zorro, así que cuando la prota se encuentre bien lo iba a convencer para que lo deje. Cabe recalcar que el zorro en esta ocasión no estaba consciente de que estaba conversando con el emperador. A toda aquella conversación Baiban lo escuchó. Por otra parte, Yune se quedó triste con la actitud del emperador y reclamó a Baiban porque el emperador se fue sin llevarla. Baiban supo explicar que en las circunstancias que se encontraba la mujer extraña quien salvó su vida, era evidente que el emperador no les iba a poner atención en lo absoluto. Sin embargo, Yune continuó quejándose, con decir que la secuestrada fue ella y que cómo podría poner a una mujer extraña por encima de ella. Pero Baiban reclamó su actitud, mencionando que si ella lo hubiera soltado justo cuando vio que iba a lanzar flecha, el asesino lo hubiera evitado que el emperador sea atacado, lo cual demostraría que no hubiera ninguna determinación trágico. Dicho eso, la dejó, mencionando que iba a terminar el trabajo que encargó su majestad. Mientras alejaba, no comprendía por qué Yune ahora era una persona tímida y egoísta que solo se preocupaba por sí misma. Pero bueno, trasladando con la prota, el emperador lo había llevado de regreso al hospedaje. Una vez allí acostó a la prota en su cama y ordenó al zorro que empezara a tratarla. Sin embargo, el zorro ordenó al emperador que se retirara.
mencionó que sus habilidades para tratar a pacientes es secreto, motivo por el cual si no retiraba no iba a empezar a tratarla. Aquel comentario no le gustó al emperador, con una cara atemorizadora amenazó al zorro que empezara a curarla porque si no lo iba a matar. Sin embargo el zorro ya se encontraba súper molesto con Feng Xiao. El zorro también tenía poderes de hada, entonces se escapó de sus manos con decir que sea gentil o que si no se iba a defender, y claro, como el zorro escapó de sus manos con hechicería, Feng Xiao se quedó sorprendido, y preguntó quién era en realidad. Claro que no iba a responder. Mejor nuevamente sugirió que se retirara para poder tratar a la prota, porque de lo contrario su situación se iba a empeorar. El emperador por fin aceptó dejarlos solos. Sin embargo advirtió que solo tiene 15 minutos para curarlo, pasado aquel tiempo, en caso de que no lograra lo iba a matar.